Universidad. Radio Universidad Austral de Chile. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días. ¿Me estoy escuchando, no? Sí, me escucho perfectamente. 9 de la mañana, 8 de la mañana con 40 minutos. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Con algo de eco te escucho todavía. Todavía no terminan de despertar bien los equipos, parece. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? A ver. Bien, perfecto. Ahora Vamos sí, a ahora sí. silenciar. Ahí, a ver. No, perfecto. Perfecto. Ya no hay eco. Podemos ahora decir, como acostumbramos, que son las 8 de la mañana con 40 minutos en Chile continental y en Chile insular son las 6 de la mañana con 40 minutos. Esto es Isla de Pascua, Sala y Gómez, Sala y Félix. Y son las 9 de la mañana con 40 minutos en la República de Magallanes. Nos acompaña la profesora Karen Alfaro. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y todas. Sí, fría la mañana. Hola, Karen, un gusto. ¿Te interrumpimos? ¿Cómo está todo? Bienvenida. ¿Te interrumpí? Sí. ¿Te interrumpí, creo, o no? ¿No? No, estaba solo saludando y diciendo que lo echaba de menos Sí, te extrañamos también. los jueves pasados. Todo bien. Víctor, iniciemos la conversación, aprovechemos todo el tiempo que vamos a compartir con la profesora Karen Alfaro. Como ella dice, nosotros también la habíamos extrañado durante semanas, ¿ah? Sí. Hemos tenido ¿Qué semanas? unas semanas llenas de cosas, pero esta semana también, a propósito de esta identidad historiadora que acompaña a la profesora Alfaro. Yo no quiero dejar de comentar que esta semana recordamos la matanza de la operación Alfa Carbón. Alfa Carbón. Sí, lo mencionamos brevemente hace algunos días, pero no habíamos tenido tiempo de comentarlo en el República de los Ríos, y sí, es una fecha que no queremos que pase desapercibida por el calendario del sur del país. Eso es una cosa, pero además repasábamos los temas relevantes en estos días, además del paro de los camioneros, además del confinamiento, además de... Víctor. Sí. Sumemos yo creo titulares, que todavía hay una... Sumemos titulares antes de empezar a detenernos en algunos de los temas, ¿te Sí. parece? El inicio de la Hay una campaña. cuestión pendiente. Ya, Sí. dígame. Sí, pero hay una cuestión que, bueno, no es que sea pendiente, digamos, es más que eso. Pero la posibilidad de que el Machi Celestino haya salido al Rehue implicó que también hubiese una tensión respecto de por lo menos algunas corporaciones y algunos sectores de la derecha política también, digamos, respecto de ello. Ujú. Con el gobierno, pero también entre sectores, digamos, partidarios del gobierno. Entonces eso quedó como ahí. Y lo que ha sucedido después es que, a propósito del caso de una niña que está y que presencia, que es parte de una situación en que queman un camión o una maquinaria, eso reabrió un poco la tensión, especialmente entre esos sectores, al punto de que tuvo que ir a la zona el Instituto de Derechos Humanos, que fue duramente cuestionado por los mismos sectores, y que yo entiendo que no tiene que ver directamente con el paro camionero, pero que al final, la actualidad, tú sabes cómo funciona, terminan mezclándose las cosas. Y quizás nosotros no lo vemos mucho porque estamos aquí en Valdivia, pero en la región de la Araucanía sí se nota. Por lo menos yo escuché las declaraciones, además del Instituto de Sergio Mico, el director del Instituto de Derechos Humanos, Sí. que
que salió un poco a decir, ojo, o sea, nosotros igual estuvimos, digamos, porque hubo críticas también a ellos, porque supuestamente no estaban preocupados del asunto. Ujú. Bien. Entonces, Bien. para variar, tenemos un problema nuevamente y también de cómo se comunican las cosas, digamos. En- Sí, bien, comencemos con ese tema entonces, profesor Alfaro. Yo quiero dejar mencionadas dos cosas además de esta semana, el inicio de las campañas en el contexto del plebiscito constituyente y en la universidad tenemos elecciones de consejeros académicos. Quiero decir, el titular en la página de información institucional dice gran interés, 19 candidaturas inscritas. Pero partamos con lo que nos dice Víctor, con lo que subraya Víctor y es la situación, la situación generada en el entorno del anunciado paro de los camioneros. Profesor Alfaro, concentrada la Sí, veo. yo creo que bueno, es importante, como dice Víctor, situar este paro de los camioneros en el marco, digamos, de una discusión política, ¿ya? Y por eso, digamos, esa raíz nos permite cuestionar precisamente que sea una movilización gremial o que tenga un carácter reivindicativo, cierto, gremial, sino que es precisamente una acción política en un contexto, además, de estado de emergencia. Y a mí eso me parece que es no solamente preocupante, sino que da cuenta y devela el rostro de este sector, ¿cierto? Que son los camioneros. No es primera, no es primera vez que este sector aparece públicamente jugando un rol político fundamental, ¿ya? En este caso, aparentemente contra el gobierno, pero en realidad hay que ver el historial precisamente de las apariciones de los camioneros en la escena pública como una acción que busca que el gobierno, ¿cierto? Los gobiernos puedan acrecentar las medidas, ¿cierto? De represión en el territorio de la Araucanía, ¿cierto? Buscan fundamentalmente generar un clima de temor y miedo, ¿cierto?, en la población respecto al desabastecimiento y respecto a la violencia, ¿ya? Entonces yo creo que es interesante, primero, desmantelar esta idea de que este es un movimiento gremial, este no es un movimiento gremial, es un movimiento político. Lo segundo, creo que es importante situar este movimiento jugando un rol político que es generar condiciones para aumentar la medida represiva en la Araucanía, utilizando el miedo en la población y el miedo, ojo, que tiene réditos políticos a largo plazo, ¿cierto? El miedo en torno al desabastecimiento, el miedo en torno a la violencia, también busca generar un clima político preeleccionario. Entonces, ahí yo creo que los temas están conectados, ¿cierto? Claro, También ocurrió sí. una movilización de camioneros, recuerden, bajo el gobierno de Bachelet, que, digamos, se ocuparon las mismas palabras, ¿cierto? Ahí el grupo Mate, liderando gran parte de esa movilización, señalaba, bueno, Chile está ahogado en una ola de violencia, son los mismos discursos que escuchamos ahora, y que la respuesta fue más represión, ¿cierto?, en la Araucanía. Entonces, yo creo que también en la opinión pública aparece, claro, como un movimiento crítico al gobierno, pero en realidad hay que ver las alianzas, ¿cierto?, económicas, políticas que hay con de este gremio, de este sector, con la derecha, ¿cierto?, y la derecha más conservadora del país. Sí, agregaría eso que, dado que la noche de ayer, digamos, de hoy, la madrugada de hoy, se está implementando este paro de camioneros a lo largo del país, o sea, es interesante esto de darse cuenta cómo las flechas van direccionadas hacia un lugar, digamos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Bachelet, tú recuerdas que a propósito del rol del ministro del Interior en ese minuto, ¿no? Burgos, que se reunió con los camioneros, o sea, todo iba en torno a la moneda, Sí. porque había una interlocución de alguna manera también pactada, o sea, el-
es ilógico que los camioneros lleguen en caravana hasta La Moneda sin que no haya un previo aviso y no haya habido algún acuerdo previo para que eso suceda. Mm. El ministro Burgos terminó después saliendo del gobierno, etcétera, digamos. Y, Sí. y en el caso de ahora, las flechitas, todas estas flechitas van hacia Valparaíso, Mm. hacia el edificio del Congreso. Y entre los discursos, los camioneros no son muy dados a la retórica, A los son discursos. bastante más directos, digamos, que uno. Y por lo tanto las frases son más breves. Y las frases son que el Congreso apruebe las leyes que están entrampadas. Mm. Entonces uno empieza a pensar qué leyes, digamos, ¿no? Mm. Entonces, hay una gran cantidad de leyes que a uno le gustaría que no siguieran entrampadas. Pero ellos se refieren a cierto tipo de leyes, y ahí es donde cuando Karen dice esto es un acto político, tiene que ver precisamente con que el objetivo incluso es más específico que eso, es legislativo, o sea, es estructurante de las relaciones sociales de este país. Entonces los camioneros dicen, apruébennos la ley esta de inteligencia, porque nosotros estamos haciendo un paro que es tremendo, ¿no? Que no sé qué, que estamos movilizados y no sé qué, estamos en las vermas, como dicen los comunicados de prensa, vamos a quedarnos en las vermas hasta que nos respondan. Es para provocar un escenario político determinado, digamos, en que el Parlamento tenga que salir a decir algo, digamos. Y el Parlamento no es el Parlamento, son los parlamentarios. Entonces, te crea, digamos, varios minutos de televisión al final, para que se manifiesten los sectores dentro del Parlamento sobre esto. Sí, lo que... Ay, perdón. Sí, Karen, por favor. Sí, Karen. lo que, Karen claro, Alfaro. lo que es particularmente preocupante es que la autoridad en este contexto, digamos, no generen digamos, una mayor influencia sobre este sector, ¿cierto? Porque estamos viviendo una crisis sanitaria, ¿cierto? Estamos en un estado de emergencia. Hay problemas ya de desabastecimiento producto precisamente de este escenario, ¿cierto? Hay una crisis económica profunda, ¿ya? Entonces cuando los dirigentes señalan que no van a transportar, no van a trasladar, ¿cierto? Ni un kilo de arroz, esto es una violencia de clase, ¿cierto? Es una violencia política en el discurso y sobre la población que yo creo que en cualquier parte del mundo sería condenada por la clase política de manera transversal, ¿cierto? Y ese silencio que hay por parte del gobierno y por parte de quienes... incluso de los parlamentarios, ¿cierto? Aparece como un silencio también cómplice de esa violencia. Y yo creo que aquí también lo que está de fondo y por qué se ocupa este poder por parte de este sector tiene que ver precisamente con cómo construyeron este monopolio, ¿cierto? Del transporte, cómo construyeron el monopolio del transporte terrestre de los camioneros, ¿cierto? Desmantelando, ferrocarriles del Estado, desmantelando una serie de otras estructuras económicas que permitía abastecer de mejor manera el país, sobre todo en temas agroalimentarios, en temas alimentarios, ¿cierto? Que es de vital, es primario, digamos, para la subsistencia. Entonces, yo creo que hay que recordarles la historia de cómo destruyeron todo lo anterior para construir este monopolio que les da el poder que tienen hoy en día. Víctor. Sí. Víctor. Sí, yo no sé, o sea, a mí me parece que ahí el rol político está claro y quizá agregar nomás que esto también es parte, creo que Karen lo decía al principio, de un escenario preelectoral. Y cuando decimos escenario preelectoral no estamos hablando del plebiscito del 25 de octubre nomás, sino que de todo lo que viene después y de cómo se han reagrupado los esfuerzos, ¿no? De cada sector, de cada partido, pero también de cada coalición en función de ello. El cambio de gabinete tiene ese contenido desde el primer minuto.
Hay una cuestión que acá alguna vez en República de los Ríos conversamos muy, muy al pasar, pero cuando se produce el cambio de gabinete, se reequilibra, para usar un eufemismo, digamos, el poder en la coalición de gobierno, digamos, ¿no? O se concentra, no sé, pero en definitiva se junta en la moneda o en el gabinete la posibilidad, todos los actores políticos más relevantes y por lo tanto la posibilidad de resolver allí los conflictos políticos que puedan surgir. Entonces me da la impresión de que eso es algo a lo que los medios en general no le dan tanta relevancia. Sí ha salido esto de que, por ejemplo, se constituyó un comité político ampliado en el gobierno, en el que participa tanto el- los actuales ministros Alamán y Desbordes, que eran los dos sectores políticos que supuestamente estaban en pugna en el país, digamos, ¿no? Estaban en pugna por colocar la coalición de gobierno en un determinado electorado. Entonces, lo que hacen es concentrar o por lo menos generar un acto de, mm, de unidad, que es una unidad construida sobre el escenario político que viene. Y ese escenario político que viene es un escenario en que no vamos a poder pasar de largo de estos esfuerzos, digamos, unitarios de cada sector político. Por eso es tan relevante hoy en día la discusión, porque todo lo que venga, o sea, de hecho el paro de camioneros yo creo que es algo molesto para el gobierno, por decirlo suave, precisamente por eso, porque le desacomoda un poco el escenario que habían construido de unidad para enfrentar el proceso que viene. Probablemente esto en las reuniones privadas las cosas se digan más descarnadamente y les estén diciendo, miren, no generen mayor problema porque lo que tenemos que hacer es ganar el plebiscito o por lo menos salir no tan mal del plebiscito que viene y enfrentar el proceso del otro año de mejor manera, porque si no, vamos a perderlo todo, digamos, ¿no? Y eso debe estar en la mesa y seguramente, por lo tanto, no creo que vaya a pasar más allá de esto, digamos. Pero es relevante para el escenario político que se están dando procesos de unidad en la coalición de gobierno bien importantes y por lo tanto la pregunta queda dando bote al otro lado, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde la oposición es capaz de enfrentar esto con un ideario común? Y eso que a propósito del inicio de la campaña del apruebo, ayer en las plazas del país se dio, ¿no? Donde hablaron los distintos partidos de oposición, incluso los que no tienen representación parlamentaria, pero que finalmente también es un acuerdo muy instrumental todavía que tiene que ver con reuniones, ni siquiera con programas ni acuerdos firmados para enfrentar el escenario político que se viene. Entonces, en el caso de la oposición, y a propósito del inicio de la discusión sobre la campaña del apruebo, está la otra pregunta. ¿Hasta dónde la oposición transforma este escenario en un escenario que hasta aquí todo dice que le conviene? O sea, todas las posibilidades que tiene la oposición de ganar el plebiscito, de salir fortalecido, etcétera, etcétera, de generarle una derrota, como se ha dicho así textual, a la derecha chilena en el plebiscito. Por lo tanto, eso tiene que ver con los porcentajes de votación y todo ello. ¿Hasta dónde eso se va a poder hacer? Porque el sentido de la unidad sigue siendo esta unidad para ganar elecciones, ¿no? Sí, yo creo que es interesante, digamos, leer el paro de los camioneros como un acto político que también busca movilizar, digamos, a la ciudadanía o a sectores de centro hacia la derecha, hacia posturas conservadoras, ¿ya? Utilizando, bueno, el miedo en la política es súper relevante y lo están haciendo, ¿cierto? En relación al desabastecimiento, en relación a los temas de violencia, la propia campaña del rechazo, es una campaña instalada desde el discurso bien tradicional, en realidad, de la derecha, que es como el miedo a copiar lo externo, ¿cierto? En este caso, antes fue Cuba, hoy día es Venezuela,
es como este temor en realidad a la izquierda, ¿cierto? Y las transformaciones que puedan ocurrir si se cambia la Constitución, entonces mantener posturas conservadoras. Y también nos recuerda que esta movilizar, ¿cierto? Capitalizar un imaginario, yo creo que es importante, que el rol que cumplieron los camioneros bajo la unidad popular, ¿cierto? El paro de camioneros precisamente en Ujú. generar movilización de sectores conservadores y de la ciudadanía, precisamente atendiendo a estos mismos discursos, ¿cierto? A estos discursos de protección, ¿cierto? De la familia, protección de la vida, digamos, inventando una imagen de que se estaba construyendo, ¿cierto? O que el marxismo, la izquierda, era un discurso contrario a los valores nacionales, valores de la familia, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo hoy día, guardando absolutamente las proporciones y las diferencias del momento, pero cómo el paro de los camioneros irrumpe en la postdictadura precisamente para movilizar estos imaginarios, ese capital político, ¿cierto?, que tiene los sectores conservadores, precisamente con estos discursos, ¿ya? Yo creo que lo que dices tú es importante y es importante ver entonces qué ofrece los sectores del apruebo frente a estos discursos, ¿cierto? ¿Cuál es la Claro. construcción, ¿cierto? Respecto a estos discursos de infundir, de campañas del terror, porque hablemoslo derechamente, ¿cierto? La imagen en relación al rechazo tiene que ver con eso. Y yo no sé si la Mm. ciudadanía está en este contexto sobre todo para una campaña del terror, o sea, para que tenga un impacto en la población, una campaña del terror, cuando ya vivimos un escenario, ¿cierto? Terrorífico con la pandemia, con la crisis económica, en fin. Entonces, sí. Sí, claro, y precisamente la campaña va a tener que versar sobre ello y dudo que logre entrar, porque además está este escenario de dispersión del apruebo, que algunos dicen es positivo, porque eso permite mayor despliegue, perdón, y que va a implicar que depende del territorio, depende del lugar, se va a manifestar de manera distinta. Entonces el apruebo, qué sé yo, en el caso de determinadas comunas de la región metropolitana, va a tener un contenido más económico y más popular, a propósito de la activación que ha habido de la red de apoyo solidario de los propios sectores populares. Pero en otros lugares no va a ser así, o sea, en otros lugares va a comandar el apruebo los parlamentarios, ¿no? O algún actor político relevante del lugar, digamos, ¿no? Y eso vale para el apruebo y vale para el rechazo. La diferencia con el rechazo es que el rechazo es mucho más cohesionado, quizá también porque es más pequeño, ¿no? Aparentemente, ¿no? En términos incluso de fuerza orgánica, digamos, ¿no? De gente dedicada a ello, ¿no? Es menos gente dedicada a defender el rechazo, lo cual no significa que no tengan ningún recurso, digamos. Pero en el caso del apruebo se sucede esto otro, digamos, ¿no? Esto de que hay muchos apruebos. Entonces yo le he escuchado ya conversando con gente de los distintos comandos cómo les preocupa un poco eso, porque no quieren aparecer unos al lado de otros, no por la foto es una cosa que ya a esta altura da lo mismo la foto, sino que es el tema de el contenido que cada sector está poniendo en el apruebo. Y ahí hasta acá no hay mucho contenido tampoco. O sea, hasta acá, como yo decía, es infringirle una derrota a la derecha, textual, ¿no? Ese es como la consigna, infrinjámosle una derrota a la derecha. Y eso se dice en todos los espacios, incluso televisivos, qué sé yo, foros que se abren y todo ello. Así es que en eso hay una pregunta pendiente. ¿Qué contenido puede tener el apruebo respecto de esto? Probablemente aquí en Valdivia sea relevante lo que vayan a decir algunos actores del apruebo. De hecho, en el lanzamiento de la campaña de ayer, al mediodía en la plaza, los que hablaron fueron los parlamentarios.
O sea, habló un grupo de dirigentes sociales, pero después hablaron todos los parlamentarios de oposición. Entonces, eso te marca un poco cómo políticamente también se encuadra el apruebo. ¿Qué significa eso? No, yo creo que no tiene que ver necesariamente con quién vota o cuántos votan por el apruebo, porque la gente que va a votar por el apruebo no creo que esté esperando que alguien le diga por qué votar. Pero sí implica cómo se rearma la oposición para lo que comienza el mismo día el apruebo, y esto también estoy diciendo algo que he escuchado, digamos, y que me han planteado, es que la misma noche del apruebo, del 25 de octubre, comienza el llamamiento a la unidad por las elecciones municipales. Y pensando en que el 29 de noviembre son las primarias formalmente dichas así, digamos, puede que no las haya en todos los lugares y en todos los sectores. Pero te fijas que el escenario político es al final el escenario de los políticos, ¿no? Y por lo tanto allí se juegan narraciones, relatos respecto del apruebo que por lo general nosotros no tenemos en la mesa, digamos. Nosotros hablamos de la necesidad de la democracia, de la necesidad de la participación, pero acá se están jugando otras cosas, digamos. Karen. Sí. Digamos, esta discusión nos lleva al origen precisamente de este proceso, ¿cierto? Del proceso constituyente, que es que digamos, la clase política y la oposición no estaría en este lugar, ¿cierto?, que les dio la movilización social, ¿cierto? Movilización social que se inició en un ciclo más largo, ¿cierto? Comenzó con los estudiantes, con el movimiento feminista, bueno, con el movimiento mapuche desde mucho antes, también en los 90, pero que pone en crisis al neoliberalismo y que pone en crisis al modelo de democracia, ¿cierto?, tutelada, restringida, que es el que se busca transformar. Entonces, yo creo que la clase política y en general como país tuvimos la posibilidad, ¿cierto?, de generar una asamblea constituyente con otra característica y dotar precisamente de contenido más amplio el camino, ¿cierto?, el trayecto hacia una nueva constitución. Esa posibilidad quedó, bueno, por las razones que ya sabemos, no se construyó, ¿cierto?, sino se acordó este pacto, porque también la cultura política nuestra está marcada por una lógica institucional de búsqueda de salida, ¿cierto?, de acuerdo estable hacia a la ciudadanía. Entonces tenemos este diseño, ¿cierto?, este plebiscito que se pactó en una lógica institucional y por lo tanto va a seguir este itinerario, ¿cierto?, que también la clase política ha definido. Entonces, nos invitan a participar en el fondo en una mesa que ya está puesta con invitados de piedra además. Yo creo que, bueno, no nos podemos restar de esa invitación, pero sí hay que recordar y, para usar la metáfora, ¿cierto?, mover el mantel cuando creamos que no se están cumpliendo las garantías democráticas en términos de los principios que posibilitaron este proceso. Ya yo creo que ahí la ciudadanía ya es consciente, ¿cierto?, que la clase política, los representantes en el Parlamento viven su propia crisis, ¿ya? Su propia crisis de legitimidad, su propia crisis respecto a dotar de proyecto y de contenido, como tú señalas, ¿ya? Y yo creo que efectivamente los sectores del apruebo no quieren adelantar la discusión de contenidos, porque esa discusión de contenido efectivamente nos lleva a diferenciar proyectos, ¿ya? Diferenciar proyectos, pero yo creo que por lo menos un piso mínimo fundamental de ese contenido debiera ser ensanchar las posibilidades del Estado como un órgano que contiene el impacto que tiene el mercado en la sociedad civil, garantizando derechos fundamentales. O sea, yo creo que el apruebo debe ir dotado de ese principio, digamos, fundamental. Por ahí va, claro. Los contenidos de la prueba. Y el lunes conversábamos con Cristian Cuevas acá en la radio
y Cristian es alguien que ha tenido trayectoria sindical, ¿no? Vinculada a los trabajadores del cobre, digamos, a lucha de empresas contratistas, luego de la propia confederación, etcétera. Bueno, yo le decía, pero ¿cuál sería? Aprovechemos la entrevista, digamos, y dime por qué debieran aprobar los sectores de trabajadores organizados. Entonces me decía, claro, tiene que ver con los derechos sociales. O sea, me decía, si la vida al final, precarizada y todo lo que sabemos, digamos, no vamos a entrar en el detalle de los efectos que tiene el trabajo para la salud de los trabajadores y trabajadoras o de la calidad de vida de sus familias, etcétera, de la educación de sus hijos, todo aquello, necesita un país distinto, digamos, necesita una regulación distinta de los derechos en este país. Y eso es algo esencial para poder seguir viviendo, digamos. No es una cuestión de que todos tengan que entrar ahora a hacer una reflexión sobre cómo debiera estar redactada la hoja en blanco, digamos, ¿no? Sino que es al revés, digamos. Es como esto está escrito a sangre y fuego en la historia, y lo que hay que hacer es volver a leerlo, digamos, un poco más descarnadamente para saber lo que es necesario decir en esa Constitución. Y el otro ejemplo es, aprovecho de mandarles un saludo porque son muy activos, el Cabildo del Adulto Mayor, que se reúne los días lunes, hacemos un Zoom y hacemos una transmisión a través de la fanpage de Facebook que se llama Cabildo del Adulto Mayor. Y el lunes se invitó a Martín Correa, ¿no? Que estuvo allí a propósito de la historia, digamos, ¿no? Entonces... porque bueno, el tema era la situación del pueblo mapuche, pero a propósito de la historia, y él decía o sea, hay tantos episodios en que se ha producido esta tensión respecto de qué es lo que hay que hacer, y hay buenos ejemplos, o sea, y ponía el caso de los parlamentos en que las propias autoridades del país, digamos, se sentaban con el pueblo mapuche a conferenciar y a llegar a acuerdos. Y por otro lado, ponía el ejemplo del Parlamento de Coscós, en que se hace una especie de revisión histórica de todo el proceso de postergación, de violencia, etcétera, y que de alguna manera reinventa, o por lo menos reposiciona en el ideario de todos los que leyeron después el Parlamento de Coscós, ¿dónde está el conflicto, digamos, ¿no? ¿Dónde estaría ese supuesto conflicto? Entonces, si nosotros no tenemos, a propósito de que además estamos con una historiadora, si no tenemos esos elementos en la mesa para poder dar esta discusión, menos contenido tiene la prueba, ¿no? O sea, la prueba, el primer contenido que debiera ser el histórico. Y eso quizás es algo que no se ha pensado, que obviamente no se va a pensar desde la campaña, digamos, donde hay que resolver cuestiones operativas. Pero probablemente sí se pudiese pensar desde las universidades, digamos, que respecto de esto, lo que han hecho hasta aquí son uno que otro foro, donde se habla de la necesidad de los procesos constituyentes como procesos de participación, pero más que ello, los contenidos arraigados, situados o arraigados en la historia, me parece que es una cuestión deficitaria todavía, digamos, y eso se puede hacer, por ejemplo, desde las universidades. Sí, estoy de acuerdo, Víctor. O sea, primero en relación a los procesos constituyentes, yo creo que esta posibilidad es inédita y se ha reiterado respecto a poder ampliar la discusión para elaborar, ¿cierto?, una constitución, pero como bien dices, recuperando, yo creo, lo que posibilitó, ¿cierto?, la constitución dictatorial. O sea, no hay que olvidar, tú dijiste, un proceso que se cortó, ¿cierto?, a sangre y fuego en la dictadura y que permitió la construcción de esta constitución que buscamos derrocar, que es la constitución de Pinochet. Porque hay un proceso de reforma constitucional inconcluso en la Unidad Popular que estaba precisamente dotada de proyectos, ¿cierto?, en beneficio de la construcción de un Estado garante de derechos, ¿ya? Ahí hay que recuperar un documento que circula, ¿cierto?, respecto a cuáles eran las reformas que iba a plantear el presidente Salvador Allende a la Carta Constitucional,
precisamente para garantizar derechos a los trabajadores, ¿cierto? Derechos amplios a la familia, derechos e intervención del Estado en materia de cuidado y otros. Y a mí me parece que es importante recuperar esos principios que ahí estaban, porque tiene mucho que ver también con el presente. Solo para dar un ejemplo de muchos otros, ¿ya? Pero en temas de discusión que se han dado en esta coyuntura, por ejemplo, en temas de la infancia, ¿cierto? En temas del claro. Sename, en temas por ejemplo, de las madres solteras, a propósito del tema de las pensiones de alimentos. Todos estos temas eran recogidos, ¿cierto?, en esas reformas constitucionales de la Unidad Popular, incluso explícito respecto a las figuras de las madres solteras, ¿cierto?, y el Estado como garante de que no se discriminara ni económicamente ni se ejerciera ningún tipo de violencia contra las familias que no eran las familias tradicionales. Y eso estaba como principio en la reforma constitucional de la UP, ¿ya? Entonces, como tú bien dices, hay que mirar la historia, hay que mirar el pasado y hay que mirar los problemas, ¿cierto?, de la sociedad para el sustento de la vida, ¿ya? Yo creo que una constitución que se funde en el principio de garantizar, ¿cierto?, el principio de la vida y a contener de mejor manera, ¿cierto?, el impacto que tiene el mercado en la población, en la ciudadanía, es lo fundamental, ¿ya? Yo creo que ahí hay que dotar de contenido mirando a la historia, como tú dices. En la universidad también tenemos mucho que decir en ese ejercicio y yo creo que la reflexión por el apruebo nos va a llevar a pensar un proyecto también nacional de educación, un proyecto, Claro, ¿cierto?, por ejemplo. en materia de salud y en distintos ámbitos que nosotros tenemos no solamente una voz, sino que tenemos competencia y por lo tanto es Exacto. importante tu pregunta porque digamos, las universidades se posicionan, ¿cierto?, académicamente en relación a la coyuntura porque, digamos, las universidades también son esa conciencia crítica que la sociedad necesita, es nuestro deber, ¿ya? Entonces, asumimos una postura académica de lo político porque es necesario, ¿cierto?, ampliar la discusión en ámbitos que son de nuestra área del saber. Claro, y además este proceso es corto, es tan breve, o sea, 60 Claro. días, digamos, ¿no? Y como te decía, la noche de ese día cambia el asunto, ¿no? O sea, la cosa se te va hacia otro lado. Entonces, estos 60 días son días preciosos en términos de contenidos de lo que puede ser el plebiscito constituyente o constitucional. O sea, allí se puede discutir un poquito más allá los mecanismos, que ha concentrado toda la atención y la tensión, la pelea, digamos, ¿no? Ahí ha estado el problema. Bueno, hay una etapa que tiene que ver con los contenidos que ha dado, o sea, nosotros usamos la palabra interdisciplinariedad en definitiva para decir en realidad hay distintos saberes que uno podría sentar en una mesa y aprendería de todos, digamos, y le encontraría sentido a la política si es que la política tuviera que ver con la vida, digamos, ¿no? Tuviera que ver con la salud, con los cabros chicos en el colegio, con tus formas de movilidad dentro de una ciudad, etcétera, digamos, ¿no? O sea, ahí tendría sentido la política. Y esos espacios en una sociedad como la nuestra no son muy fáciles de armar, digamos. Por eso es que quizá uno termina mirando hacia lo que tiene más cercano, que son las universidades o las facultades, donde esto es un tema recurrente, ¿no? Pero ahí falta algo, digamos. Ahí, ese lugar, los cabildos de alguna manera lo hicieron, pero en el proceso del 18 de octubre hasta la pandemia. Y obviamente después eso también provocó alguna dispersión y hoy en día es difícil seguirse juntando, digamos, ¿no? Porque además tiene esto de la impersonalidad ya, o sea, de que no estás tan junto, por lo tanto no necesariamente alcanzas a ponerte de acuerdo en todo. Y lamentablemente nosotros somos desconfiados, entonces queremos estar de acuerdo en todo primero para poder hacer algo juntos. Entonces esas cosas son muy propias de nuestra cultura también actual, digamos, post-transición o post-dictadura.
Estamos tremendamente desconfiados, parcelamos las cosas. Cada uno construye su nicho, digamos, de su propio público, no sé, es como... eso es un problema, digamos. Pero bueno, ya podremos hacer algo, digamos. Yo total disposición mía, por lo menos, y seguro de la radio para poder armar algo más en esa línea, que ya se están haciendo algunas cosas, pero todavía se puede hacer, digamos. Eh, Karen, Sí, teníamos algunos... yo ¿Sí? sí, solo para, para, para avanzar, digamos, yo creo que en esto después del apruebo. Yo creo que si bien, ¿cierto? El apruebo, el proceso se marca dentro de lo hablábamos, de la cancha que fue pactada, ¿cierto? Por la clase política. Lo que sí yo creo que a diferencia de otros procesos, digamos, yo creo que la clase política y la ciudadanía es consciente, ¿cierto? Que se abrió un horizonte de expectativas que va a ser difícil de defraudar, ¿cierto? O sea, yo creo que todo el bloque del apruebo es consciente que hay que correr los marcos, ¿cierto?, de esta democracia restringida, que hay que profundizar en la democracia y en los derechos sociales y políticos, y esa conciencia yo creo que va a llevar a no cometer los errores de siempre, ¿ya? Porque ese horizonte de expectativas que se abrió, digamos, nos va a llevar a construir no solamente una sociedad más democrática, una cultura política distinta, de mayor participación. Yo creo que estamos viviendo en contexto de pandemia una especie de paréntesis respecto a esto, pero lo vemos en, digamos, la participación y la construcción de política popular se desborda en los campamentos, en las poblaciones, incluso en las redes sociales, a esta una posición, ¿cierto?, respecto a los problemas. Yo creo que ya eso nos da cuenta de que hay, digamos, otro Chile. O sea, Chile cambió en esos términos, ¿ya? O sea, ya hay digamos, una forma de pensar el país, la sociedad, que es difícil, digamos, que vuelva a ser defraudada de la misma manera como lo había sido en la postdictadura. Entonces yo creo que Claro. digamos, ese es el escenario que nos va a posibilitar, ¿cierto?, un campo político distinto después del apruebo. Pero yo creo que, digamos, no hay que perderse en esto. El apruebo es lo que nos permitiría, ¿cierto?, tener la posibilidad inédita de construir una constitución dotada de aquellos marcos que nos permitan una mejor vida y enfrentar la crisis profunda que tenemos como país, como sociedad desde hace ya mucho, no solamente económica, sino en valores, ¿cierto? En distintos ámbitos, que lo vemos, aparece por todos lados, con la infancia, ¿cierto? Con la salud. Entonces yo creo que es interesante eso, pero no perder, digamos, la historia sirve para eso, también no perder de vista que Chile hubiese sido más digno con una asamblea constituyente plurinacional, popular, feminista, como se estuvo, ¿cierto?, en la discusión a inicio del proceso constituyente. Karen Alfaro está con nosotros, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, historiadora además social, así es que por eso aprovechamos, digamos, esta conversación para meternos en esas profundidades. Está Miguel Ángel Millar, director de nuestra emisora, allí en el estudio también. Nosotros tenemos yo tengo que meterme a una reunión que tenemos muy prontito, así es que vamos a hacer el cambio ahí con el propio Miguel y vamos a seguir conversando porque además teníamos no pendiente, sino lo tenemos, digamos, el tema de las elecciones de consejeros académicos que vamos a tratar de traducir esto, digamos, pero básicamente es si uno quisiera pensar cómo la comunidad académica de la universidad toma definiciones respecto de su vida, ¿no?, de su organización de la vida académica, se empieza a dar cuenta, y esto la sociedad en general tiene muchas demandas respecto a la universidad. Entonces, cuando por ejemplo, alguien dice, yo necesito que la universidad esté más presente, necesito que la universidad se focalice mejor en los temas sociales,
necesito que se comprometa, que tenga mayor capacidad de responder y de devolver, digamos, ¿no? De ser capaz también de comprometerse. Bueno, esas cosas son posibles cuando hay acuerdos en una comunidad que es tremendamente diversa al interior de una institución como esta, que es compleja y todo lo que ya sabemos. Ponerse de acuerdo dentro de una universidad es un proceso complejo, ¿no? No porque sean menos personas o que todos hayan estudiado algo en universidades que tienen criterios más o menos parametrizados, digamos, no significa que les sea más fácil ponerse de acuerdo. Entonces es necesario ciertos ejercicios al interior de la institución, no para ponerse de acuerdo en todo, sino precisamente para ver cuáles son las diferencias. Y si no se ve así, un ejercicio de elección interna, se pierde un poco la posibilidad de darse cuenta de que es necesario mirar realmente en qué situación está la comunidad académica de la Universidad Austral de Chile. Y digo eso porque a uno que le ha tocado mirar el devenir de las últimas décadas, no sé si tantas, pero algunas, digamos, algunas pocas, se da cuenta de los cambios que hay. Cómo van cambiando las comunidades académicas de la universidad. Bueno, eso está a punto de tener un momento en la universidad en que se va a denotar cuáles son esos cambios, cuáles son esos pareceres y cuáles son las ideas fuerzas que van a salir de ahí. Eso se llama elección de consejeros académicos en este caso, Miguel. Sí, pero, a ver, está a punto de denotar ese cambio. Nosotros hemos participado como espectadores, voy a subrayar eso de espectadores, de muchas elecciones de consejeros académicos y no sé, las expectativas en este minuto parece que son distintas a las expectativas anteriores en las que, voy a reiterar, incluso como espectadores no teníamos muchas expectativas. Además, siempre eran procesos los procesos eleccionarios al interior de la universidad, a propósito de lo que a uno le toca como funcionario también, son procesos con muy poca comunicación abierta, en lo formal, digamos. Y no es que uno vaya a acusar a la autoridad de cierta falta de difusión. Siento yo que es la misma comunidad la que participa directamente de estos procesos la que tiende a hacer circular la comunicación relativa a ellos por otros canales más personales, más acotados. Algo ha cambiado, parece. A propósito, yo había subrayado ese titular del medio institucional del diario Watch que dice gran interés. Parece que nunca habíamos tenido, no sé si gran o interés por lo menos. Un poco va a terminar, tú ya como que te vas yendo. Yo siempre te pregunto, oye, si estás entusiasmado, yo supongo que ya tendrás un candidato, ¿no? Y la respuesta es obvia. Víctor. ¿De quién? O sea, las candidaturas, primero hay que saber cuáles son. Y ahí, claro, ahí uno ya se pierde un poco, ahí empieza a perderse, digamos. Porque en rigor es necesario también clarificar cuáles son los temas, quizás, más que las candidaturas, porque los temas te dicen mucho, digamos, ¿no? Las universidades en este minuto están tensionadas por un montón de cosas, pero además la propia Universidad Austral de Chile está tensionada por determinadas cuestiones que son muy coyunturales algunas y otras que tienen un proceso largo de resolución. O sea, hace unos días atrás se hizo, la semana pasada, el coloquio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sí. De hecho estaba Karen también, en el Zoom que se hizo, en que se discutió precisamente la situación del diálogo universitario, digamos, y de cómo se da. Y ahí estuvo distintas visiones respecto de cuáles son las demandas urgentes o más históricas que tiene este periodo en la Universidad Austral de Chile. Y salía el tema del cambio estatutario, salía la necesidad de restablecer mecanismos de diálogo que aparentemente están rotos y varias cosas más. Entonces, la cuestión institucional, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones, la cuestión estratégica a propósito de la acreditación institucional, ¿no? Entonces, hay varias cosas que salieron, me parece, de ese foro que fue más bien de la facultad, pero que me parece que tiene validez para la universidad, que puede ser muy interesante de poder retomar a propósito de esta elección. Es una elección donde además hay muchos candidatos, ¿no? ¿Cuántos son? 19. Vamos a revisar la lista. ¿A qué hora comienza tu reunión, Víctor?
ahora. Me envías Así en- que aprovecho de despedirme de Karen. Sí. Le vamos a dar continuidad a la conversación Chao. con Karen. Saludos. ¿Me envías Nos el link vemos. para sumarme a las 10, Víctor? Sí, por supuesto. Profesor preocupe. Alfaro. Chao, Víctor. Gracias. Chao, Profesor Karen. Alfaro, démosle continuidad a la Eh, conversación, digamos. No sé si quiere sí. revisamos. Yo quería detenerme en un minuto a revisar y para que me explique también. Yo había harto de capcioso en esta pregunta, Víctor. Yo siempre insisto que nosotros como funcionarios somos espectadores en este proceso. Nos cuesta, y por lo mismo incluso a mí me cuesta mucho descifrarlo. Yo ahí siempre subrayo esto de que a propósito de las cosas pendientes, suspendidas en proceso de dictadura, entre ellas está el proceso de fortalecimiento de la autonomía universitaria de la mano de la reforma. Y ahí sigue pendiente, ¿ah? Sigue eso nomás. Pero entremos al tema, Karen. Sí, yo, bueno, creo que esta alta participación, cierto de interés, bueno, por una parte se debe también al contexto país, o sea, la universidad también es reflejo de la necesidad que tiene la ciudadanía de participar en la toma de decisiones, ¿cierto? Y de querer incidir sobre todo en las transformaciones, en este caso institucionales. Entonces, yo estoy, digamos, súper contenta con que, además de altos representantes, existan debates de ideas respecto al quehacer universitario. ¿Ya? Yo creo que eso ha sido sumamente positivo. Y creo que en particular es relevante este debate institucional respecto a la representación en este momento país por dos cuestiones. Uno, por lo que tú dijiste, ¿cierto?, de estas deudas pendientes de transformaciones de la institución universitaria, donde, bueno, tú dijiste no participamos los funcionarios, ¿cierto? Pero tampoco participan todos los académicos, ¿ya? O sea, la representación en el Consejo Académico es una representación que además es jerárquica, ¿cierto? Está dividida en función de la jerarquía académica en la universidad, ¿cierto? En cuotas de representación de jerarquía académica, y no participan, por ejemplo, colegas de la universidad de categoría 4, ni profesores, ¿cierto?, honorarios, adjuntos. Entonces, es un tipo de participación interesante, pero restringida, ¿cierto? Entonces, creemos que además son representantes que van a llevar ideas, ¿cierto? Van a debatir ideas en un espacio como es el Consejo Académico, ¿ya? Tradicionalmente también construido por la figura, ¿cierto?, de los decanos y autoridad universitaria, principalmente hombres, ¿ya? Principalmente además hombres y principalmente también representantes de las primeras categorías. Entonces, yo creo que este debate por la participación nos debiera también llevar al debate de cómo generamos condiciones para democratizar la toma de decisiones en la universidad. Lo hablamos a propósito de los temas de transparencia, ¿cierto?, universitaria. O sea, la única forma de garantizar la transparencia en la universidad es anchando las bases de la democracia universitaria, ¿no? La única forma de construir una institución pluralista, ¿cierto?, es anchando las bases de la democracia universitaria. Yo creo que todas las respuestas todas las preguntas, perdón, nos llevan a esta respuesta, y por lo tanto creo que en este contexto, ¿cierto?, de elección de representantes, debemos fijar la mirada en los contenidos, ¿cierto?, propuestos por los candidatos y candidatas. Me alegra muchísimo precisamente que exista un alto porcentaje, un número de colegas, mujeres, que van a la elección como consejera, precisamente porque nosotros concebimos ese espacio del Consejo Académico como un espacio de poder principalmente masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque en la universidad los colegas de las primeras categorías son principalmente hombres, ¿ya? Hay muy pocas mujeres en categoría 1 o categoría 2, porque la carrera académica tiene sesgo, ¿cierto? O se construye sin incorporar criterios que valore de manera diferenciada a hombres y mujeres que llevan, ya sabemos, no solamente su carrera académica, sino que el cuidado de sus hijos, el sostén del cuidado también de su familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo generar procesos de transformación a partir precisamente de esta instancia de participación? Votando por aquellas personas, ¿cierto?, que son portadoras de proyectos que van a ir a ese consejo académico a debatir ideas
para democratizar la universidad. Yo creo que eso es relevante. No es cualquier elección, ¿cierto? Es una elección que se da en un escenario país en particular y por lo tanto este número de candidatos nos da una buena posibilidad para quienes vamos a elegir representantes, de elegir cuidando estos criterios, ¿cierto? De que son nuestros representantes y deben representar la voz de aquellos que pensamos que la universidad debe ser más democrática sí o sí. Sí, dos cosas, Karen. La primera, bueno, a mí me sigue preocupando en la discusión que tenían ustedes en torno al plebiscito constituyente y la próxima elección de constituyentes. A mí me preocupa un poco lo mismo. A veces suele ocurrir que ante esta necesidad de ensanchar los horizontes de la participación, suele ocurrir que terminamos participando de una simulación de ese ensanche y las simulaciones suelen ser más restrictivas de la participación que la misma restricción. No sé si lo explico bien. Si creemos que estamos participando, incluso nos suele ocurrir que terminamos pensando que, mira, no hay para qué movilizarse, quedémonos en la casa, esto está transformando, pero la verdad es que los límites siguen siendo los mismos. Y la participación a la que estamos aspirando, transformadora, mira, sigue siendo solo una ilusión, ¿eh? Por ahí, y lo digo, insisto, desde el lugar del funcionario que es un espectador dentro de estos espacios de democracia universitaria. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no logro entender y descifrar también a propósito de cuáles son los puntos de vista que contienden, que deliberan en esta elección, cómo se organiza el clivaje, quién es quién, desde qué lugar participa. Por ahí van mis inquietudes, ¿eh? Insisto, todavía como espectador, estimada prodecana. Sí, bueno, hemos sido partícipes en realidad a través de precisamente estas condiciones por Zoom, ¿cierto? Y por correo electrónico, de las propuestas que tiene cada uno de los candidatos y candidatas que van, ¿cierto?, a esta elección, de cuáles son sus ideas fuerza, sus visiones respecto a la universidad. Pero como decía al inicio, efectivamente ahí hay una representación jerárquica, ¿ya? O sea, hay mayor porcentaje de la representación de las primeras categorías y menor porcentaje de las categorías 3, ¿cierto? No sé si ahí tú tienes el listado de representantes, que sería importante además difundirlo y conocerlo. Falta todavía, yo creo que se conozca el conjunto de voces, pero digamos en las facultades uno conoce el trabajo de los colegas, conoce también su idea, sus principios, y yo creo que eso va a ser lo que en definitiva juegue un rol fundamental respecto a esta elección, ¿cierto? De que quienes nos representen sean quienes mejor nos representen en este momento para la universidad y en este momento del país, como señalaba, ¿no? Ahora, respecto, claro, tú decías qué rol cumple la participación en un marco de una participación restringida. Yo creo que no es menor, ¿ya? Yo creo que sí es importante esta política de generar las transformaciones desde adentro. No lo vería así, sino que es generar, poder incidir con una voz en un espacio que es necesario llevar ideas, que es necesario dotar, ¿cierto?, también de posiciones, ¿cierto?, que estén representadas por cuerpos más amplios que los que ahí se encuentran. Yo creo que eso es sumamente relevante, ¿ya? Yo creo que estamos también en una discusión de la educación en el país, de la institución universitaria, del cual no nos podemos restar. Y la voz que tengan nuestros consejeros y consejeras en este espacio también va a estar vinculada con el sentir de lo académico, de la académica, es también la voz de los estudiantes la que se va a llevar ahí, y de un sentir en el fondo de que la institución universitaria no se sostiene ya en una lógica, ¿cierto?, neoliberal, en una lógica empresarial, sino que tiene que transformarse bajo las claves que tú señalabas, ¿cierto? La autonomía universitaria, el pluralismo, la democracia y la participación son elementos urgentes en el país, en la democracia del país, pero sobre todo en la democracia universitaria, ¿ya? Entonces yo creo que
que no lo vería como tú lo señalas, como una participación crítica, ¿cierto? Es una participación crítica en un espacio restringido, pero del cual hay que apoderarse, ocuparlo, ¿cierto? Precisamente para generar transformaciones importantes en este momento. O sea, las movilizaciones de los estudiantes históricas, sobre todo en el último tiempo, prolongadas en el último tiempo, son una movilización también por el descontento, ¿cierto?, de una estructura jerárquica que no les permite incidir de mejor manera en la toma de decisiones que nos competen a la comunidad en su conjunto. Y a nivel de funcionarios, yo creo que desde hace mucho tiempo ya está pasando que hay a una alta participación. Ahora se están generando también cabildos de funcionarios, distintas instancias desde el año pasado, ¿cierto? Yo creo que eso también es interesante lo que se está desarrollando a nivel de otro estamento en la universidad, porque yo creo que es necesario recuperar precisamente ese ideario universitario donde todos somos parte de una ciudadanía universitaria independientemente de nuestros estamentos, que aparentemente nos separan, pero la idea nos unen. Sí, vamos a ver cómo recuperamos ese diario. En el caso que haya todavía, yo soy bastante pesimista, ¿eh? Pero bueno, no estamos aquí para hacerme terapia, querida profesora Alfaro. Les vamos a recordar a quienes nos escuchan que estamos haciendo esta República de los Ríos de día jueves con la prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Karen Alfaro, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Y Ciencias Sociales. Karen, disculpa, te interrumpí. Sí, no, yo creo que es importante, sobre todo para quienes escuchan la radio, Víctor lo señalaba al inicio, o sea, porque, digamos, un proceso de elección interno podría ser interesante para quienes no son parte de la universidad o para quienes no son del estamento académico. Yo creo que Víctor lo decía muy bien, porque llevar ideas, propuestas, ¿cierto?, de construcción de otra relación de la universidad con la comunidad es también parte del rol de los consejeros, ¿cierto? Tomar decisiones que vayan en beneficio, ¿cierto?, de una mejor relación de la universidad con la comunidad o de otra relación, son parte del rol de los consejeros, y por eso queremos compartir también. Yo creo que es una alegría que exista varias opciones por las cuales poder votar, porque precisamente eso nos permite vernos mejor representados en nuestro pluralismo a lo académico. Sí, revisémoslas, ¿te parece? Ya. Te las comento y después tú me explicas cómo, porque no logro todavía yo entender, descifrar bien cuál es el mecanismo de votación. Vamos a decir que los candidatos, categoría titular, categoría 1, son los profesores Pablo Jorge Donoso Iriart del Instituto de Bosques y Sociedad de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Ignacio Moreno Villoslada del Instituto de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias, Pablo Ramón Smulevich Espinosa del Instituto de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Luis Humberto Vargas Chakov del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de Ciencias y Yanira Zúñiga Añasco del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Continúo. Las candidaturas de la categoría 2, profesores asociados, son, aquí es donde tenemos más participantes, más interés. Está Hernán Cuevas Valenzuela, del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Gerard Félix Fuder, del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cristian Alexis Lazo, del Instituto de Informática, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. César López Villagrán, del Instituto de Ciencias Químicas, de la Facultad de Ciencias. Claudio Arturo Méndez, del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Carlos Alberto Molinet, del Instituto de Acuicultura de la sede de Puerto Montt. Ana Carolina Traverso, del Instituto de Lingüística y Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y Simón Andrés Urbina Araya, de la Escuela de Arqueología de la sede de Puerto Montt. Finalmente, las candidaturas en categoría 3, profesor auxiliar, son el profesor José Gabriel Mardones, del Instituto de Electricidad y Electrónica de la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería, Pepe Mardones participando también, Facultad de Escuela de Tecnología Médica de la sede de Puerto Montt, la profesora Isabel Patricia Águila, el profesor Patricio Domingo Altamirano del Instituto de Pediatría de la Facultad de Medicina, Claudia Aida Letelier Velázquez, del Instituto de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Rodolfo Esteban Mardones del Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina y Carolina Andrea Sepúlveda del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Esas son las postulaciones. Dijimos 6 profesores en categoría 3, profesores auxiliares. Dijimos 8 candidaturas de categoría 2, profesores asociados y 5 candidaturas de profesores titulares, categoría 1. Profesor Alfaro, ¿cómo participaría yo de esto en el caso de tener derecho a voto? Cuénteme. Sí, bueno, se vota por un representante por cada estamento, ¿cierto? Y la representatividad en el fondo, y por eso es necesario aumentar, digamos, la participación, porque la representatividad es que los profesores categoría 1, ¿cierto?, tienen más representantes que los profesores categoría 3, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es inversa en el fondo la relación, ¿cierto? Hay 3 profesores 1, 2, 2, 1, 3, o sea, el profesor de categoría 3, que son la mayoría además en la universidad, tienen un solo representante. Sí. Exacto. Eso, sí, por eso lo que tú decías es cierto, o sea, hay limitantes en la participación porque hay una jerarquía evidente que es la que muchos creemos que es necesario precisamente por esta injusticia, ¿cierto? Que el mayor número de académicos y académicas tenga limitadas sus posibilidades de participación, es porque además debemos participar en este proceso, ¿cierto? Porque necesitamos transformar esta lógica de estructura, incluso, digamos, no solamente en este espacio, también a nivel de facultades, sí, a nivel de consejos de escuela y en otras instancias es necesario que revisemos precisamente nuestra forma de participación y por eso la discusión de los estatutos se transforma en una discusión tan relevante, ¿cierto?, en este momento en la universidad y en el país. Por eso yo creo que va a ser un elemento significativo en los años que viene el cómo se da esta discusión. Sí, bien, nosotros queremos precisamente en las próximas semanas las elecciones el 16 de septiembre, hacer de esto un tema más permanente en la programación de la radio. De hecho, queremos, para ahondar en los mecanismos, yo tenía preguntas como, no sé si tienes tú la información, cuántos académicos efectivamente tienen derecho a voto y en ese escenario también saber cuántos categoría 1, cuántos categoría 2, cuántos categoría 3, no sé, tal vez son preguntas que vamos a poder responder en esta conversación con la Secretaría General, con María Asunción de la Barra, la Secretaria General de la Universidad, para iniciar un diálogo en el que quisiéramos que participen todos. Vamos a ver si con la cantidad de profesores participantes vamos a poder por lo menos establecer algunos espacios de conversación y de discusión por categoría. Bueno, sabemos que no todos participan siempre, entonces eso probablemente nos va a permitir que podamos tener algún nivel de representación de los distintos puntos de vista en cada una de ellas para ver cómo podemos programar en la radio esos espacios de discusión para poder mejor contribuir a la información de todos quienes participan y también observan. Sí. Disculpa que insista en esa diferenciación. Sí, qué relevante, bueno, Profesor el debate de las ideas, pero también es importante el debate respecto al espacio en el cual nuestros representantes van a participar. Sí. O sea, a mí me ha tocado participar en mi rol de prodecana, ¿cierto?, en este espacio, y es, digamos, el cuerpo en el cual se toman decisiones fundamentales en la universidad y creo que es importante potenciarlo, aumentar, digamos, el pluralismo dentro de este espacio también. No es menor lo que dije en relación a la construcción de este espacio como un espacio masculino fundamentalmente, ¿cierto? Ahora hemos comentado que hay una decana y eso es buenísimo. Y nos alegra muchísimo, pero también es necesario aumentar
la representación de las mujeres en un espacio como este, precisamente porque hay temas de la construcción del poder político universitario que es necesario analizarlo desde la perspectiva, ¿cierto?, de género y desde la perspectiva de participación de las mujeres, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante decirlo. O sea, vamos a elegir representante a un espacio que es un espacio importante y relevante en el corazón de la universidad. Entonces, va a ser muy rico el debate que se genere y ojalá puedan los candidatos participar en la radio para exponer sus ideas, sus propuestas, ¿cierto? Que estoy segura son parte y fruto también del trabajo colectivo, ¿cierto? Y no solamente intenciones individuales, sino que son portadores de voces más colectivas, y eso yo creo que va a marcar la diferencia a la hora de elegir a nuestros representantes. Bien, vamos a comprometernos en eso, Karen, y probablemente vamos a volver a conversar. Oye, mira, nos quedan algunos minutos para despedirnos. Te quiero agradecer, estábamos preocupados cuando empezamos la conversación. Teníamos más de una hora de análisis y de conversación con Víctor. Vamos a reiterar y agradecer la permanente participación, pero claro, no pudieron estar hoy día con nosotros por razones de agenda, de trabajo, incluso familiar. Yanira Zúñiga, Claudio Fuentes y Carla Marchán, vamos a estar con ellos el próximo jueves. Vamos a reiterar el agradecimiento a Karen Alfaro, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, por acompañarnos en esta República de los Ríos de día jueves, el día en que nos reunimos a conversar con los académicos de la universidad acerca de la actualidad del país, de la región, etcétera. Volver sobre los temas, a lo mejor para concluirlos. Partimos hablando del paro de los camioneros. Estamos en... Sí, escuché un ruido, pensé que te habías cortado. Partimos hablando del paro de los camioneros, del sentido político que tenía. Estaba revisando yo 13 proyectos de ley son parte de la demanda de los camioneros en este minuto. Los 13 proyectos están asociados a trabajo de las comisiones de seguridad y de defensa. Estamos hablando de modernización de policía, modernización del Código Penal en lo que a conductas terroristas se refiere, modernización del sistema de inteligencia, modificaciones al Código Penal para mejor tramitar judicialmente temas como robo, hurto, persecución de narcotráfico, daño a la propiedad, especialización de las policías, un estatuto de protección para la policía y para gendarmería. Por ahí va la agenda de los camioneros, no es muy distinta de la agenda de seguridad del gobierno que ha estado entrampada durante algunos días, y siento yo también que para el clivaje que comienza a ejecutarse en los procesos eleccionarios que se inician fundamentalmente con la discusión constituyente, es una señal más clara, digamos, que ninguna otra. No, creo que no sé si tiene sentido mucho análisis al respecto, profesor Alfaro. Y después de escucharlos a ustedes, precisamente no tengo ninguna duda de cuál es el sentido de esta señal política que estamos recibiendo. Sí, no, yo, digamos, lo conversamos, estoy absolutamente de acuerdo. Lo preocupante, digamos, lo reprochable, lo inmoral es que sea en un contexto como este en el país, ¿ya? O sea, en un contexto de crisis sanitaria, crisis económica, y yo creo que la ciudadanía debe precisamente estar informada de lo que tú señalas, ¿cierto? De que aquí, digamos, no hay una demanda, una reivindicación gremial, sino que hay una presión política a través de un gremio, ¿cierto? Para precisamente fortalecer la policía, la llamada... el sitio, en el fondo sitiar militarmente, ¿cierto? Aumentar el sitio militar en el territorio de la Araucanía. Y yo creo que eso debemos como ciudadanos, ¿cierto?, reprocharlo y recordarlo también, ¿ya? Yo creo que los camioneros, o sea, no estamos hablando solamente de trabajadores y de trabajadoras que, digamos, es muy valioso el rol y la función que ellos cumplen, sino de cómo se instrumentaliza, ¿cierto?, este gremio por parte de algunos de estos intereses políticos que tú estás señalando, y precisamente en vez de establecer, ¿cierto?, un diálogo más transversal para dar una solución definitiva a lo que está ocurriendo en la Araucanía, lo que tiene en el fondo
bajo estado de sitio y represión a miles de familias mapuche en ese territorio, en vez de dar una solución definitiva, se atiende bajo presión, ¿cierto?, de este gremio, se retrocede en el fondo buscando una solución militar a un problema que la única solución que puede tener, ¿cierto?, es democrática, respetando además la jurisprudencia y el derecho internacional. O sea, yo creo que aquí el Estado chileno no puede, digamos, seguir no obedeciendo lo que el derecho internacional dice en materia de pueblo originario, ¿ya? Y si no hay una solución que esté a la altura, ¿cierto?, del derecho internacional y de los derechos humanos, no puede haber una solución o una vía contraria a la defensa de la vida de las miles de familias de la Araucanía. Sí. Sí, bueno, y no hicimos mención, a propósito incluso de reforma constitucional y de proceso constituyente. Ahí lo que está en juego también es la vigencia del Decreto Ley 701, la presencia masiva y el uso de la disputa por el uso del territorio de parte de forestales, que en definitiva son parte de fortunas de envergadura internacional. Bien, vamos a volver sobre ese tema. No es casual. Sí, Los digamos. mates, ¿cierto? Y todas estas familias que permanentemente son, o sea, es precisamente eso, el modelo de democracia tutelada, o sea, los sectores económicos como tutela de cómo funciona la democracia y la participación política, presionando, ¿cierto?, al Congreso, ya no solo a través de coima, sino que además con una presión política que está poniendo en peligro el desabastecimiento, ¿cierto?, de los territorios. Yo creo que amerita que se haga un juicio no solamente público a los dirigentes de camioneros, sino también que se persigan responsabilidades políticas por hacerlo en este contexto de crisis sanitaria y económica. Claro, y de cara al proceso constituyente, esa eterna señal de que lo que pone violencia en la convivencia no es la injusticia, sino la polarización ideológica. Bien, vamos a seguir insistiendo en ese elemento tan propio del clivaje chileno, probablemente durante las próximas décadas. Lo otro que yo quería comentar a propósito de la conversación que ustedes tuvieron también es, y ya nos quedan minutos solamente, de cara al proceso constituyente, al plebiscito, lo que fue el inicio de la campaña, protagonizada por los representantes de los partidos políticos. Recordemos, yo quiero recordar eso, y a propósito de esa tensión entre el pesimismo y el optimismo con el cual uno puede ver ese proceso, digamos. Inicialmente yo recuerdo multitudes saltando en las plazas de Chile en forma persistente durante semanas diciendo que el pueblo unido avanzará sin partido, y hoy día de cara al proceso constituyente lo que vemos es a los partidos políticos protagonizando esa participación y probablemente en el proceso eleccionario de los constituyentes, que se va a realizar con la misma lógica eleccionaria con la que se realizan todos los procesos desde los años 80 en Chile, va a ser nuevamente protagonizada por los partidos políticos y va a quedar solo la participación eventual de la ciudadanía supeditada a una buena voluntad, al interés o a la lucidez que puedan tener los representantes de los políticos para compartir sus cupos con ese movimiento ciudadano eventualmente organizado, eventualmente desorganizado. Digamos, ahí estamos, con las mismas herramientas tratando de resolver el problema que estalló tan fuertemente hace algunos meses, medio año ya. Karen. Sí, yo solo pondría, digamos, en tensión, es que sí se ha avanzado respecto a la construcción de un poder ciudadano, de un poder y de participación de los sectores populares, y yo creo que ese poder precisamente es el que no se va a poder traicionar en la lógica digamos, que ha imperado en la postdictadura utilizada, ¿cierto?, por los consensos al interior de la clase política. Ya yo creo que, como decíamos, este plebiscito va a abrir un horizonte de expectativas que se inicia con el estallido social y que no va a poder ser acallado, ¿cierto?, solamente con la participación en la urna, sino que con la participación efectiva en la construcción de una nueva constitución y de un nuevo modelo de sociedad. ¿Tú confías en el rol vigilante que el pueblo chileno va a tener en las calles? Confío siempre en el pueblo chileno, en las calles, ahora en sus casas, y confío sobre todo en este momento donde la solidaridad popular
ha sido la principal solución a la crisis económica, a la crisis laboral que se está llevando en los territorios, donde la clase política ha estado ausente en muchas partes, muchos territorios, sobre todo está ausente en los campamentos, ¿no? Yo creo que confío en esa solidaridad popular y en ese poder de los sectores populares y de la mayoría del pueblo chileno. Sí, Karen Alfaro, la última intervención, nos queda solo un minuto. Yo partí el programa diciendo que no quería dejar pasar por alto el 24 de agosto, Alfa Carbón, las víctimas en Valdivia. Un abrazo, quiero despedirme con un abrazo simplemente. Juan Boncomte, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos, yo recuerdo todavía ese 24 de agosto del 85, fíjate. Ahí en la población San Luis, uno de ellos estaba ahí, era un vecino, recuerdo el relato de los vecinos, recuerdo que interrumpieron la población ocupada por militares, recuerdo que desviaron las micros, recuerdo todo eso que estaba ocurriendo ese día, y después de tantas décadas creo que es bueno darse un abrazo nomás. Vamos a ver, entiendo que teníamos programado una entrevista a los familiares, probablemente va a estar hoy día o mañana en la programación de la radio, lo vamos a comentar oportunamente por las redes sociales. Démonos un abrazo nomás, ¿te parece, para despedirnos, Karen? Sí, un abrazo. Yo creo que precisamente es importante recordar los proyectos, ¿cierto?, que encarnaron los asesinados, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, los proyectos que encarnaron de una sociedad más digna. Y yo creo que en este momento, sobre todo, que estamos viviendo en el país, es necesario recordar. Y recordar también cómo se articuló la contrainsurgencia, ¿cierto? Cómo se articuló la CNI, el poder civil, que es, digamos, los representantes de la clase política que hoy día siguen defendiendo el pinochetismo. Yo creo que es necesario, ¿cierto?, que en nuestra memoria siempre estén las víctimas de violación a los derechos humanos, para no olvidar quienes todavía viven en la impunidad en el presente. Muchas gracias, Karen Alfaro, por esta República de los Ríos. Sebastián, muchas gracias, profesora. Un abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Sí. Nos vemos. Chao. Gracias, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La indagación, reflexión e intercambio en torno al momento y los desafíos actuales de la radiodifusión universitaria. En el 61º aniversario de Radio Universidad Austral de Chile, los esperamos en el 90.1 FM y en www.radiowatch.cl. A 10, 2 minutos. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas.
Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. El nuevo escenario social nos pide estar más alertas que nunca. Para muchas mujeres y niñas, la casa puede significar un verdadero peligro. En contexto de crisis, la violencia contra la mujer puede aumentar. No lo permitamos y estemos alerta. El fono gratuito y confidencial 1455 estará disponible las 24 horas del día. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, con pequeñas acciones puedes salvar su vida. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con Cernamej, mantendrán los canales de atención, orientación y ayuda disponibles durante el periodo de cuarentena. En Los Ríos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género te brindará apoyo a través de los 6 centros de la mujer desplegados en la región. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Si no lo necesita, no salga de su domicilio. Quédese en casa. Realice sus actividades académicas y administrativas a distancia. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram.